advirtiendo a algunos expertos. Bueno, se lo vamos a preguntar a Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofin. Bueno, Carlos, muy buenas y muchísimas gracias por estar con nosotros en el informativo de negocios. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, hemos tenido un dato de inflación en España del 5,8%. Se esperaba que cayera del 5,7 al 5. Lejos de caer, ha subido poco, pero aún así, bueno, pues es algo desde luego a destacar, teniendo en cuenta que llevábamos 6 meses acumulados de caídas en el dato de inflación. Otra cuestión también un poco preocupante puede ser lo que ha pasado en la subyacente, que sigue subiendo y está por encima de la general. ¿Cómo has visto estos datos, Carlos? ¿Crees que podría ser, como digo, el principio de una segunda ola de inflación? O también otra forma de preguntártelo, también puede ser qué es lo que han tenido mal los expertos que esperaban que la inflación cayera al 5%. ¿Por qué ha subido tanto? Porque muchos hablan de los carburantes, de que podría haber afectado la ayuda a los carburantes que se ha retirado. ¿Cuáles pueden ser los factores? Bueno, sin duda hay factores coyunturales y otros más estructurales. Los coyunturales, por supuesto, la subida o la eliminación de la bonificación a los combustibles, eso ha hecho que los combustibles hayan subido de una manera muy notable respecto al año anterior. Estamos hablando de, según sea gasoil o diésel, estamos hablando de 17 o 20% de subida respecto al año anterior. Y eso significa que con la desaparición de la bonificación, eso ha influido en la subida de los precios de gasolina y diésel y, evidentemente, el diésel es fundamental en el transporte y eso hace que se vaya contagiando a otros sectores de la economía. También es verdad que los alimentos elaborados han rebajado, ha bajado un poco su presión, pero lo que parece muy claro, como estos factores coyunturales apuntan, es que la subida de gasolina y gasol no son suficientes como para compensar la bajada que se ha producido en el IVA a los alimentos. Por lo tanto, digamos que esas décimas que por un lado penalizan el auge, la inflación en cuanto a la subida de los combustibles, no son compensadas con el descenso del IVA. Esto en cuanto a los factores coyunturales, ¿no? Pero luego hay factores estructurales que siguen pesando no solo en la economía española, en la economía mundial, que los bancos centrales hasta ahora no le han prestado mucha atención y que quizá con el paso de los meses se vaya viendo ese impacto de una manera notable, que es el coste de los fletes y sobre todo el coste de transportes de grano por mar. Estos costes de los fletes, que en su día subieron un 600%, siguen manteniendo, no esas cifras de aumento, pero siguen estando altos. El coste de transportar materias primas por barco se incrementó, se triplicó respecto a las cifras anteriores a la pandemia. Y esa presión, los expertos más afinados en la materia dicen que, y estoy hablando en este sentido como expertos más afinados en la materia, al Fondo Monetario Internacional, dicen que eso puede tener un impacto de 2 puntos en la inflación. Por lo tanto, digamos que como causa estructural está este efecto que no han tenido en cuenta los bancos centrales y que, por lo tanto, está pesando detrás de la inflación en todo el mundo, no solamente en España, ¿no? Quizá en el caso de España está más localizado en esos factores coyunturales, pero claramente hay un factor estructural que también afecta a la producción. Hay que tener en cuenta que los costes de producción industrial han bajado, por lo tanto estamos hablando de que claramente, también la electricidad, perdón, también ha bajado, pero claramente estamos viendo que esos factores coyunturales en España están pesando y los factores estructurales también se suman a ese alza de la inflación poco previsto o en cierto punto sorprendente, ¿no? Lo que en definitiva nos dice esto es que sigue habiendo presiones inflacionistas muy claras dentro de la economía. Claramente hay una demanda que está afrontando de una manera solvente la situación, pero por el lado de la oferta sigue habiendo unas tensiones bastante elevadas y eso es lo que se está notando en la economía. Luego, por otro lado, tenemos que a partir de este mes de enero, a partir ya de 2023, el INE ha cambiado un poco el cálculo del IPC. Por ejemplo, antes se decía, y muchos criticaban también y aseguraban que bueno, la inflación también podía estar cayendo en parte por eso, por el hecho de que solo se incluían los precios de electricidad y también del gas del mercado regulado. A partir de este mes de enero se incluyen también el mercado libre. Hay que tener en cuenta, y se lo recuerdo también a los espectadores, que en España tenemos en vigor esa excepción ibérica que topa los precios del gas para
para la producción de energía, pero para el mercado regulado. Por eso hemos visto una caída bastante significativa en estos precios, pero se compensan añadiendo un extra a las facturas que se pagan en el mercado libre. Por eso, y además añadiendo también otros cambios en el cálculo, como por ejemplo el aumento del peso de los transportes, de los hoteles, de los restaurantes. ¿Este nuevo cálculo del IPC puede afectar también a lo que veamos en los próximos meses en el dato de inflación en España? Sí, seguro, porque hay una cuestión estadística, es que la base con la que se compara varía. Estamos comparando con otros años en los que ese tipo de modificaciones no existían. Por lo tanto, ahora esa comparación va a dar como resultado unas cifras distintas a las que corresponderían si no se tuvieran en cuenta este tipo de cambios. Por lo tanto, ahí hay un efecto que la comparación sobre la que se hace obviamente cambia porque los registros con los que se compara no son los mismos que en años anteriores. Por lo tanto, eso hace que tenga un efecto diferente, que se vaya recogiendo ese tipo de incremento de precios que hasta ahora no se habían recogido al hacer esa muestra. Hay que tener en cuenta que esto son encuestas, que se hace como una muestra, que cuando se afina más, ya ha pasado en Estados Unidos la semana pasada, cuando se mira el PIB en su conjunto, cuando se le aplica el deflactor del PIB, que incluye otra serie de productos, de bienes y servicios que no están incluidos en la cesta que compone el IPC, sino que va más allá, incluye todos los precios de los bienes y servicios de una economía. Esto se suele hacer siempre con retardo, porque es muy laborioso, lleva tiempo el obtener esos datos y el procesarlos. Cuando eso se pone en marcha, siempre hay ajustes que hacer, obviamente, ¿no? Y esto se va a ir notando en los próximos meses, sin duda. Bueno, pues Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofin, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos quedamos sin tiempo porque ya comienza una comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, de Nadia Calviño, así que vamos a tener que ir a ella. Pero Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros y ojalá haber podido estar unos minutitos más contigo. Gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Muchas gracias. Bueno, está hablando